Capítulo de Gaiden, la vida y los tiempos del extraño metamorano. En el espacio del universo 7, en la era 723, los habitantes de Metamoa vivían en paz. A pesar de las amenazas de la Fuerza Fría, se mantuvieron aislados, enseñando a sus jóvenes a convertirse en guerreros capaces, y la élite de sus clanes aprendió una de sus técnicas más preciadas, la fusión metamorana. Sin embargo, se les suele considerar una raza más débil, al menos en comparación con los Saiyajin, Namekianos y Cerealianos, y estaban prácticamente a la par de los Yardratianos. Esta raza era considerada poderosa gracias a su técnica de fusión, además de su habilidad para paralizar a sus oponentes usando su aura de ki. ¿Y su planeta? Era un globo azul, lleno de plantas vibrantes y océanos de un azul violáceo, con una gravedad 1,5 veces superior a la de la Tierra, y dos lunas, una aproximadamente grande y otra más pequeña, pero ambas eclipsadas por el planeta que orbitan. En cuanto a tecnología, contaban con algunas naves espaciales que funcionaban como transportes entre las estrellas, con navegantes que recorrían diferentes sistemas estelares. Por lo demás, vivían en humildes casas construidas en la Tierra. Estaban liderados por un consejo de ancianos y guerreros de élite, siendo el más sabio de ellos el jefe del consejo. Sin embargo, la paz suele desaparecer cuando las cosas parecen ir viento en popa. Durante una misión de exploración rutinaria, un joven capitán metamorano comenzó a descubrir naves de exploración de la Fuerza Fría que llegaban a su sector. 2 naves de transporte y una nave adornada con la marca de la familia real Saiyan. Calmándose, el capitán abrió sus comunicaciones con el planeta, y el jefe del consejo atendió la llamada. Joven Maiyama, ¿cuál parece ser el problema?, dijo el jefe con calma. Jefe, he descubierto que las fuerzas frías se acercan a nuestro sector. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó el joven Maiyama. El guerrero mayor parecía preocupado. Fuerzas frías. ¿Podrían decirme qué símbolo tienen?, preguntó, curioso por saber a qué se enfrentaban. Una de las naves tiene forma de tridente sobre 2 líneas y un semicírculo, informaron. Esto hizo que el anciano se congelara de horror. Eran Saiyajin. Poderosos, además. Con expresión seria, volvió a mirar al joven capitán. Joven capitán, quiero que regrese para la evacuación inmediata, informó con semblante serio. Estos son oponentes contra los que no podemos luchar. Mientras los dos entraban en su conversación, una cosa gigante se acercó, sin que el joven capitán Maiyama se diera cuenta, hasta que se escuchó un estruendo profundo. ¡Ay! Estoy perdiendo el control, gritó el joven Metamoran, ante lo cual el anciano entró en pánico. Mantente fuerte, joven Maiyama, gritó el anciano, pero pronto hubo estática, antes de ser reemplazada por completo por una pantalla verde. No. Te llevaron demasiado pronto, Maiyama, al decirlo, se llevó la mano al corazón, sintiendo el dolor de la aparente desaparición de este prodigioso Metamoran ante la amenaza Saiyajin. Sin embargo, no podía quedarse allí esperando la llegada de la Fuerza Fría liderada por los Saiyajin. Tus esfuerzos no serán en vano. Y con eso, el Consejo Metamorano y el Consejo Guerrero lideraron los esfuerzos para combatir a los Saiyajin mientras sus jóvenes, mujeres y cuidadores debían retirarse al espacio profundo. Afortunadamente para su raza, a pesar de la muerte del Consejo Metamorano y el Consejo Guerrero, entre los guerreros restantes a manos de los Saiyajin liderados por el orgulloso príncipe Vegeta 3, los metamoranos sobrevivirán, aunque necesitarán tiempo antes de poder reunirse. Y el Rey Colt tiene un planeta de aspecto tan agradable para añadir a su colección. El capitán se vio sacudido violentamente dentro de su nave. Incluso después de salir de la extraña cosa que no pudo identificar con precisión, permaneció sobre la Tierra, mientras su gravedad hundía la nave, que cayó en un torbellino hacia su ardiente fin. El casco sufrió daños irreparables al estrellarse contra un misterioso edificio en una ciudad de luces, con alarmas a todo volumen en la cabeza del pasajero, que pronto cayó inconsciente. Fue entonces cuando un hombre gigantesco aterrizó en el agujero recién abierto, contemplando el cuerpo destrozado de una persona que, aunque bastante musculosa para un joven de 18 años, seguía siendo un hombre muy joven. ¿Qué te pasó?, preguntó el hombre con suavidad, mientras desarmaba con las manos los restos del vehículo en el que estaba atrapado el joven, antes de liberar a su ocupante y llevarlo por el camino más largo. ¿Y cómo se estrelló semejante vehículo tan alto en el horizonte de Tokio? Abajo había un grupo de agentes de la policía, temerosos de que quienes quiera que estuvieran allí estuvieran apuntando al horizonte. Con ellos iba un equipo del hospital, por si acaso surgía alguna emergencia relacionada con el accidente.
Ante el temor generalizado de lo peor, el rascacielos fue evacuado, mientras que los equipos de la policía y del hospicio estaban preparados. Sin embargo, el único que necesitó transporte al hospital fue el misterioso desconocido en medio de los escombros. Comillas atrás, todos. Vamos a cerrar el lugar, gritó el capitán de la policía, un hombre corpulento de 33 años, con llamativos ojos azules, cabello negro y bigote, mientras sus compañeros rodeaban la entrada principal, con un destacamento dirigiéndose a todas las salidas de incendios conocidas para comprobar si había más personas o si era posible que hubiera un criminal. Sin embargo, al final, las puertas se abrieron y revelaron al hombre, con el cabello rubio que parecía orejas que se movían al oír un ruido extraño, vestido con un disfraz y una capa. Comillas al mic vitoreó la multitud, mientras el pánico se transformaba en júbilo. Todos. Abran paso, hay un hombre gravemente herido, gritó el héroe que avanzaba. Mientras la gente seguía las instrucciones del hombre, el equipo médico preparó una camilla y colocó al joven en ella. El pobre hombre apenas respiraba, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital. Comillas, ¿fue ese el responsable de los daños al edificio, al MIT? Preguntó el capitán. En su placa de identificación se leía Capitán Tsukauchi. Dudo que el chico haya hecho algo malo, aparte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, capitán, respondió Almi, mientras estrechaba la mano del hombre. A esto se debía el don del capitán, tocar a la gente le permitía sentir cómo corría la sangre y le daba la sensación de saber cuando alguien mentía. Entonces tendremos que seguir investigando al chico. Y probablemente intentar averiguar de dónde viene, ya que no tenía ni idea de cómo ni cuándo esa cosa impactó el rascacielos. Lo único que vi fue una estela de fuego que descendía y golpeaba el rascacielos. Es un milagro que el niño no se haya quemado, de hecho. Tendremos que enviar un equipo forense para que estudie los restos y decida si el rascacielos aún es seguro. Pasó una semana, y fue entonces cuando el joven capitán Maiyama finalmente despertó de su estado inconsciente. Tras escapar del reino de pesadilla de una fuerza fría que destruía a todos los metamoranos mientras él no podía intervenir, vio un interesante elenco de personajes. Uno, vestido con uniforme de médico, parecía un dinosaurio de dibujos animados, con un complejo verde y blanco y pequeñas espinas rojas. El segundo, aunque parecía un terrícola típico, era un hombre gigantesco, con un traje y una capa de mal gusto, y ojos azules encogidos. Finalmente, parecía un terrícola de verdad con un uniforme de policía estándar, al menos para lo que él conocía de los terrícolas. Joven. ¿Te sientes mejor?, preguntó Almic con dulzura. ¿Qué pasó?, preguntó Maiyama, todavía sintiéndose mareada, aturdida y con un fuerte dolor de cabeza. Sufrió lesiones importantes en un accidente con fuego, señor, comentó el médico. Huesos rotos, una conmoción cerebral, algunas quemaduras de segundo grado, traumatismo contundente en todo el cuerpo, es un milagro que el doctor Suzenji pudiera venir tan pronto. De lo contrario, sus posibilidades de supervivencia habrían sido mucho menores. Gracias, terrícolas, dijo el paciente con tono agradecido. Comillas ¿Terrícolas?, preguntó el capitán Tsukauchi con curiosidad. Es probable que todavía se sienta aturdido, ya que acaba de salir de su estado comatoso, capitán. Comillas, ¿tenemos un nombre para usted, señor?, preguntó el héroe profesional. Maiyama. Capitán Maiyama, gritó inmediatamente el capitán, como si nunca hubiera estado herido, aunque se sujetó la cabeza mientras se recostaba. Comillas, capitán. Entonces, esos restos en el rascacielos. ¿Era algún tipo de vehículo?, preguntó el capitán Tsukauchi. Era, una nave exploradora. Destinada a proteger a mi gente del azote de la fuerza fría, intentó recordar lo mejor que pudo el joven capitán. ¿Eran estos matones de la fuerza fría una pandilla de algún tipo? Debo decir, joven Maiyama, que nunca había oído hablar de un grupo así, ni en Estados Unidos ni en Japón, comentó Toshinori. Se podría decir que sí. Me siguieron hasta aquí. El capitán miró a su alrededor. No, cuando te sacamos, no había objetos extraños, ni en el cielo ni en los océanos. Solo estabas tú y los restos. Comillas, ¿mi nave está destruida? Oh, por el amor de Kai del Sur, fue entonces cuando la frustración hirvió en su cabeza. Lamento que no hayamos podido hacer nada al respecto. Almict hizo una reverencia en señal de disculpa. No, no es tu culpa. El jefe me encargó una misión, regresar a Metamoa tras detectar a los invasores. Entonces me atacaron, y de repente, perdí el control. Entonces solo me queda una pregunta. ¿Este Metamoa, es acaso un país que nos ha pasado desapercibido durante tanto tiempo? No.
Metamoa es mi mundo natal. Es decir, es el planeta donde nací. Esta apertura sorprendió a todos los presentes en la sala. Comillas de quizás te golpeaste demasiado fuerte la cabeza en el choque. El doctor intentó corregir al Metamoran. No, puedo recordar claramente de dónde vengo, incluso con este fuerte dolor de cabeza, comillas ¿cómo es que pareces tan humano? Almik tuvo que preguntar, pues para ser un extraterrestre, pasaría perfectamente por humano. Los metamoranos son por naturaleza humanos. Aunque algunos tienen un tono de piel lavanda, yo era uno de ellos con un tono de piel claro. No puedo creer que esté diciendo esto, pero todo lo que dijiste era cierto, dijo el capitán de la policía con incredulidad. Me doy cuenta. ¿Cómo es que no hemos visto ninguna especie como la tuya? Comillas los terrícolas pueden viajar al espacio. Me temo que no, joven Maiyama. En 1969, los estadounidenses aterrizaron en la Luna. Entre 1961 y 1983, los soviéticos enviaron sondas al planeta Venus. A principios de la década del 2000, un rover recorría la superficie de Marte. Sin embargo, aparte de la posibilidad de encontrar los restos de las satélites Voyager, nada había escapado del sistema solar, sobre todo cuando empezaron a aparecer los dones, relató el héroe profesional. Esto sorprendió al metamorano. Estos terrícolas ni siquiera habían desarrollado la tecnología para escapar de su propio sistema estelar. Espera. ¿Qué es ese don? ¿Es el poder de los terrícolas manifestado? Preguntó el metamorano. Más o menos, pero no del todo, respondió Tsukauchi. Los Kirks, o meta-habilidades cuando se descubrieron por primera vez, eran un fenómeno inexplicable que surgió alrededor de 2014. Se identificaron por primera vez en la ciudad de Qingqing, China, con el nacimiento de un bebé que podía irradiar luz como si fuera una bombilla viviente. Durante gran parte de la primera mitad del siglo XXI, el mundo se sumió en la anarquía, ya que aquellos con corazones malvados y Kirks andaban por ahí cometiendo delitos libremente. Numerosas instituciones cayeron durante esa época, surgieron justicieros para detener a estos villanos y se perdieron fragmentos de la historia. Sin embargo, voluntarios del Estado estadounidense de Rhode Island impulsaron la idea del heroísmo mediante la ratificación por parte del Senado y el Congreso de una legislación que reconocía oficialmente a estos héroes como profesión. Desde entonces, más estados ratificaron la ley, culminando con la ratificación de Estados Unidos en su conjunto. Japón fue el quinto país en ratificar lo que, en aquel momento, se consideró la ley de registro de metahéroes de Rhode Island en reconocimiento del estado de Rhode Island. Muy interesante. ¿Pero por qué ahora se llama Kirk y no meta-habilidad? Ese es el problema con dos factores. El primero fue el caso de una joven madre e hijo. En su época, debido al miedo que sentían quienes poseían habilidades meta, se les oponían en todos los ámbitos de la sociedad. Eso fue hasta que la madre de los dones habló. En aquel entonces, la tildaron de maníaca, una amenaza para la sociedad, y lamentablemente fue asesinada por extremistas anti-meta. Esta fue la primera vez que se usó el término don, y a medida que más personas obtenían sus dones, sus palabras fueron utilizadas por los gobiernos de todo el mundo para acallar estos prejuicios. Si bien tuvo un éxito rotundo, todavía existen grupos que condenan al ostracismo a quienes tienen dones, aunque es más común que estos grupos se dirijan específicamente a quienes sus dones modificaron su apariencia. Por ejemplo, Maiyama. Mi don alteró mi rostro para que se pareciera al personaje de Yoshi y de la franquicia de Mario. Y aunque es raro, a veces recibo amenazas de muerte de un grupo que se hace llamar el clan del rechazo de las criaturas, un grupo conocido que exige medidas extremas contra los heteromorfos, o mejor dicho, aquellos que han tenido un don de tipo mutación o que incluso están relacionados con alguien con ese tipo de don. ¡Qué horror! Ya los han llevado ante la justicia. Desafortunadamente, así es como funciona nuestra ley ahora, joven Maiyama. Pero para tu tranquilidad, aproximadamente el 75% de la población de la Tierra tiene dones, y Japón aprobó recientemente una ley que prohíbe la discriminación basada en el tipo de don, específicamente dirigida a individuos y grupos como el clan del rechazo de las criaturas. Aunque sé que probablemente no te satisfaga, aún así, desmantelamos a muchos de sus miembros. Comillas, ¿es posible que pueda ayudar en estos esfuerzos, señores? Preguntó Maiyama, a lo que Almik negó con la cabeza y frunció el ceño. No como alguien como yo, joven Maiyama. Solo quienes tienen dones pueden ser héroes profesionales, así son las leyes. Y considerando tu origen, probablemente te harían pasar por alguien sin don. Y, por favor, llámame Almik. Sin embargo, eso no significa que no puedas ayudar.
No sé cuáles sean tus habilidades, si es que tienes alguna, pero puedes ayudar siendo enlace con la policía. Mi hijo siempre quiso estar en la policía, igual que su padre, y mi padre, y su padre antes que él. Es un lugar de trabajo muy honorable, tengas o no un don. Si decides venir, diles que te envía el viejo, sabrán quién soy. Ante esta oferta, el hombre de Metamora tuvo que pensárselo. Esta tierra parece extraña. Por lo que sabía en Metamoa, los terrícolas se unieron bajo una misma bandera tras una catástrofe causada por un ser maligno, pero esta tierra está dividida en múltiples naciones. En todo el universo 7, se usaba el ki y no estaba tan segregado por roles, ya fueran movilidad, habilidades ofensivas o defensivas. Sin embargo, los dones de esta tierra están regulados de tal manera que solo individuos con un entrenamiento riguroso y licencia pueden convertirse en estos héroes profesionales, lo cual solo tiene sentido al comparar al doctor con cabeza de Yoshi con Almito el viejo. Quiere cuestionar cómo se educa a los héroes, pero esa es una pregunta para más adelante, mientras mira al capitán Tsukauchi con aprecio. Haré todo lo que pueda para ayudar a esta gente, viejo. No es que vaya a irme a ningún lado pronto. Qué buen tipo. En cuanto te recuperes y tengamos todo resuelto, te enviaré a donde está mi hijo. Lamento todo lo que te está pasando, pero se nota que tienes una buena cabeza. Durante el año siguiente, Maiyama sufrió un choque cultural inolvidable al intentar acostumbrarse al lugar que los lugareños llamaban Tokio, o mejor dicho, a los distritos que conforman el área metropolitana de Tokio. El lugar rebosa de vida humana de todo tipo, pero apenas crecía vegetación. En cambio, había numerosas carreteras pavimentadas, vehículos motorizados no voladores, edificios altos que finalmente reconstruyó como esos rascacielos de los que le hablaron los humanos, pequeños edificios que servían comidas a cambio de papel moneda o una tarjeta de plástico con banda magnética, vehículos terrestres engañosamente rápidos que recorrían una ruta predefinida, y eso era solo la punta del iceberg. Por supuesto, con su sentido ki, puede distinguir fácilmente quién es un simple ciudadano inocente que intenta vivir su vida, y quién es un villano, un traficante de drogas o cualquier otra cara malvada. Entonces, Maiyama, ¿cómo era el lugar de donde venías?, preguntó su amigo y confidente Naomasa Tsukauchi, el hijo del capitán Tsukauchi. Era diferente, Tsukauchi. De donde yo vengo, el suelo estaba cubierto de hierba azul y todas nuestras casas eran parte de la tierra misma. La mayoría de mis amigos entrenados eran gente pacífica que simplemente ayudaba al crecimiento de la aldea y daba sugerencias al consejo. Algunos se entrenaron con los ancianos para poder formar parte de la fuerza de defensa metamorana. Entonces, defender a gente inocente es algo natural para ti, dijo en voz alta el joven Tsukauchi, a lo que Maiyama asintió con una sonrisa orgullosa en señal de acuerdo. Sí. Me tomé mi papel de defensor tan en serio como pude. Cuando haya otros dispuestos a matar para conseguir lo que quieran, será mi responsabilidad impedir que sus planes tengan éxito. Te aseguro que te irá bien en la policía. Aunque muchos de nosotros no podemos luchar directamente contra los villanos como los héroes, somos su columna vertebral. Si algo es demasiado grande para un solo héroe, nos corresponderá a nosotros respaldarlo. Ayuda. Ladrón, gritó un peatón. La mujer, con aspecto de zorro, que caminaba con su hija de 4 años, que ahora lloraba, señaló a un ladrón de poca monta que corría con un peluche de Almit. Volveré, dijo el Metamoran, antes de empezar a correr tras el ladrón. Espera. Aún no tienes licencia para detener el crimen. Naomasa corrió tras él, aunque el metamorano era demasiado rápido, y pronto el ladrón fue detenido por el desconocido. Comillas, ¿qué crees que haces con ese peluche?, preguntó Maiyama con un gruñido bajo, mientras miraba al hombre. Su ki era asqueroso, lo que ocultaba una razón más oscura que la de un simple ladrón de poca monta. Esos bichos no se merecen nada. Simplemente les estoy quitando este peluche, dijo el hombre con tono serio. Incluso sonrió, mostrando sus dientes torcidos. Comillas, ¿qué vas a hacer, stripper? Maiyama fulminó con la mirada al extraño al activarse su aura ki, una energía blanca que ondeaba suavemente a su alrededor como si fuera agua en calma. Fue allí donde el odiador heteromórfico no vio a un joven al que pudiera manipular, sino a un capitán entrenado para mutilar e incluso matar con el fin de impartir justicia a quienes la reclaman. Intentó moverse, pero descubrió que su cuerpo estaba anclado en el lugar. ¿Qué demo? No puedo moverme. El hombre forcejeó, pero no sirvió de nada. Maiyama agarró el peluche de Almit sin que el cuerpo paralizado ofreciera resistencia, y regresó con la madre y la hija. Fue cuando le devolvió el peluche a la niña que el hombre recuperó la movilidad.
Asustado, el ladrón huyó, aunque un agente cercano lo detuvo. Comillas, gracias, jovencito, dijo la madre haciendo una reverencia. Estaba comprando un peluche para mi hija cuando ese hombre dijo todas esas cosas desagradables y me lo arrebató. Gracias, señor, continuó la hija, tras calmarse del sollozo. Curiosamente, es bastante alta para una niña de 4 años, y a diferencia del pelaje naranja de su madre, su pelaje era de un relajante color verde azulado y parecía no tener cola. No es nada, dijo Maiyama con una reverencia. Solo hago lo que puedo. Fue entonces cuando finalmente apareció Naomasa, jadeando. No puedes dejarme así, Maiyama, dijo su amigo entrecortadamente. La policía atrapó a ese delincuente. Volvamos a la escuela antes de que se pregunten dónde estamos. Al decirlo, se giró hacia la madre y la hija. Disculpen, debemos irnos, es comprensible, dijo la madre, mientras ella y su hija se apartaban. Comillas, cuídense. Con eso, Naomasa y Maiyama se fueron en dirección a su academia de policía. ¿Cómo valió la pena mostrarle a esa alma sucia que sus crímenes no serán tolerados? Comentó Maiyama con una pequeña sonrisa. Lo sé, pero tienes que tener cuidado cuando entras así. Puedes meterte en problemas fácilmente por ese tipo de acciones. Naomasa volvió a suspirar, aunque también le sonrió a su amigo. Pero serás un excelente agente de la policía. Los dos ríen levemente mientras se dirigen a la academia. Sin darse cuenta, Maiyama se graduó de la academia de policía. Y fue entonces cuando empezó a forjarse una reputación como enlace de confianza dentro de las filas de la policía. Debido a la falta de vínculos sólidos entre la fuerza policial y la comisión de héroes, el secreto de sus orígenes permaneció estrechamente ligado a Almighty y los Tsukauchis. Pero a medida que Maiyama creció y se convirtió en detective de la fuerza policial, resultó que dicho trabajo, el papeleo y todo lo que conllevaba, era elemental para él. Si bien en parte se debía a su experiencia previa como el joven capitán de la Fuerza de Defensa Metamorana, en otra parte se debía a que aceptaba su destino recordando sus raíces como metamorano. Sin embargo, siente resentimiento hacia los gobiernos de la Tierra. En concreto, es debido a sus leyes burocráticas retrógradas y su ostentación descarada que, según él, limitan las acciones heroicas que los héroes profesionales, e incluso aquellos en profesiones no profesionales, como los cuidados paliativos o la policía, pueden realizar plenamente. Por ejemplo, aunque Almighty ha recibido un pase libre porque realmente quiere ayudar a todos, descubrió que más profesionales se dedican a esto simplemente porque es una carrera bien paga. Y debido a esto, además de que algunos de ellos simplemente se dedican a combatir el crimen de forma específica. Descubrió que un profesional prometedor llamado Endeavor priorizaba la lucha contra el crimen. El Capitán Celebrity, el héroe número 1 de E.U., es mucho peor, porque ese hombre parece no poder estar en ningún sitio sin un ejército de presentadores, fotógrafos y cineastas a su disposición. Con héroes como esos, no es de extrañar que la contaminación fuera cada vez peor, que la gente tirara sus vasos, plásticos, envoltorios, lo que fuera. Porque, oye, los héroes probablemente recogerían lo que ensuciaran. Y sí, aunque eso puede funcionar en una calle específica donde un héroe con más conciencia ambiental podría recoger su basura, no puede funcionar en una playa que está empezando a acumular pequeñas partículas de contaminación provenientes del Pacífico. En cuanto a la comisión de héroes con la que se topó, el oficial de la fuerza de policía se sintió profundamente desconcertado. No eran necesariamente los oficinistas de bajo rango los que lo molestaban, sino los de arriba. El presidente y su vicepresidente son fríos y calculadores, aunque parece que el presidente estaba mucho más dispuesto a imponer cualquier tipo de moralidad para sus ambiciones, especialmente en lo que respecta a una héroe profesional convertida en asesina que usaba el alias de Lady Nagant. Aunque nunca se conocieron, cada vez que la veía, sentía que su ki se enfriaba tanto como los vientos feroces del hogar para perdedores infinitos del otro mundo. Si bien el vicepresidente era más agradable y estaba más dispuesto a inclinarse por la moral, podía ver que ella aún ocultaba mucho bajo esa fachada profesional. En cuanto a sus posturas sobre las leyes de Don, las encontró vagas. Si bien sabía que se hacía para que los héroes del pasado pudieran operar, descubrió que muchos recién transferidos eran tildados de villanos, y una de las primeras preguntas que sus colegas hacían era si debían ser enviados al Tártaro, la prisión que era la piedra angular de la autoridad del Comité de Seguridad Pública de Héroes. A veces, era fácil entender por qué una persona merecía ser sentenciada al Tártaro y no volver a ser vista. Otras veces,
Solo podía mirar con tristeza al ver que la persona enviada era un joven adulto, alguien que parecía muerto de miedo, con el rostro desfigurado por la desesperación al ser enviado. Eso es realmente lo peor de ser un oficial de la fuerza de policía, ser cómplice de un sistema judicial potencialmente corrupto, dispuesto a tirar la llave sin motivo alguno. Por eso, al entrar a la oficina, presentó una solicitud de reasignación. En concreto, quería convertirse en agente secreto de la policía. No sé hasta dónde puede llegar nuestra autoridad con este tipo de asignación, Maiyama, dijo Naomasa, mientras miraba a su amigo y confidente. No puedo soportar ver a otro joven ir a prisión por violar una ley que parece tan anticuada, señor, dijo Maiyama frunciendo el ceño. Lo sé, aunque casi no podemos hacer nada. Si fuera por mí, estaría dispuesto a dejarlos ir. Pero no puedo violar las condiciones de la Comisión de Héroes. Es una sentencia de muerte. Por eso quiero ser tu agente secreto, Naomasa. Ser el par de ojos que mantendrá la paz sin llegar tan lejos como la burocracia. Si apruebo esta petición, podrías tener la oportunidad de hacer el bien que siempre has sido capaz de hacer. Pero también es probable que te conviertas en el objetivo, ya sea de los villanos o de Nagant. No quiero perderte. Fue esta frase la que hizo sonreír a Maiyama. Se necesitará algo más que el miedo para frenarme. Recuerda que vine a la Tierra en una nave espacial y sobreviví. Gracias, en gran parte, a Recovery Girl, pero aún así, ya sabes qué hacer, Maiyama. Aunque admito que tu elección de ubicación es extraña. Porque Kabukicho, de entre todos los lugares, podrías estar en Osu, Musutafu, probablemente incluso en Haku, y tienen refugios bien cuidados para los miembros de la policía. Creo que la mejor manera de localizar a los delincuentes y actuar en consecuencia sería vivir como ellos. Si tuviera un refugio como estas oficinas, no tendría la vista que necesito para trabajar. Ya entiendo lo que quieres decir, viejo amigo. Veré qué puedo hacer. Si resulta que está en nuestras manos, espero que estés a salvo. Lo haré, señor, hizo una reverencia Maiyama antes de dejar atrás a su amigo. Durante su rol como agente secreto, fue clave en la vigilancia de pequeñas y desastrosas colmenas, mientras que Naomasa se dedicaba a combatir la fábrica de villanos y los vigilantes de Naruata. Fue durante estos años turbulentos que su amistad se vio seriamente afectada, especialmente al perseguir al grupo de justicieros. Naomasa le argumentaba a Maiyama que habían violado demasiado las leyes y que no podía permitir que siguieran eludiendo sus responsabilidades, mientras que Maiyama respondía alegando que, al parecer, estaban persiguiendo objetivos clave del caso de la fábrica de villanos, una defensa muy similar a la que Makoto, la hermana de Naomasa, utilizó para encubrir las acciones del grupo. Finalmente, la disputa terminó cuando el villano conocido como número 6 fue derrotado por Koichi Imawari, o el Crawler, como se llamaba su personaje de justiciero, quien fue llevado a Estados Unidos por el Capitán Celebrity. Aunque la Comisión de Héroes se sintió frustrada por el éxodo del Crawler, la policía cerró el caso de los vigilantes de Naruata, ya que sus componentes habían cesado sus actividades. A pesar de ello, las heridas permanecieron visibles durante años. Tras una batalla titánica entre el villano Alforone y Almit, fue uno de los pocos que conocían el estado de Almit. Y mientras contemplaba el símbolo de la paz, debilitado y con un agujero en el estómago, tuvo que tomarse un año sabático para recuperarse, especialmente tras los sucesos del caso de la fábrica de villanos, con la aprobación del detective Tsukauchi. Con pasaporte en mano, viajó a Estados Unidos con la esperanza de encontrar un lugar donde encontrar la paz que había perdido. Hacerse amigo de turistas, conocer a un capitán celebrity y a Koichi sorprendentemente humildes, descubrir nuevos lugares que eran realmente diferentes a los de Japón, le dio a Maiyama una verdadera paz mental que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, sería este viaje el que sacudiría su mundo por completo. Al llegar a Uta, sintió una presencia extraña. No era humana, pero ciertamente no era malévola. Con provisiones para una semana, agua y equipo de supervivencia como una tienda de campaña y un saco de dormir, además de un teléfono plegable que actualizaba constantemente en lugar de comprar un smartphone, recorrió el desierto, rumbo al Gran Lago Salado. Continuando su viaje, pronto se topó con un valle, al sureste del Gran Lago. Allí, la señal de ki era más intensa y pudo ver un pequeño campamento con vistas al lúgubre paisaje, aunque pronto lo sintió teletransportarse justo detrás de él, pues el ocupante, como era natural, desconfiaba del hombre de Metamora, mientras Maiyama se giraba con cara de sorpresa. Metamoran, dijo el anciano alienígena morado y azul como si fuera un hecho. Es raro ver a alguien de tu especie en este planeta.
Sentí tu ki. Eres yardratiano, como los que ocasionalmente pasan por el espacio metamorano. Solía ser el nómada Yardrat. Sin embargo, un pez gigante del reino demonio me alejó de mi hogar y me trajo a esta tierra extraña. ¿Qué te trajo aquí? ¿En serio? No sé cómo llegué a esta tierra, ya que iba a informar sobre un equipo de ataque de la Fuerza Fría que se dirigía a Metamora, cuando algo se cerró justo detrás de mí. MMM. Debes llevar aquí un tiempo, porque la Fuerza Fría ahora es la Fuerza Freezer. Estuve en estas tierras como un mes, dijo el yardratiano. Por los Kais, Maiyama estaba horrorizado, porque cuando estaba vivo, solo conocía al rey Cold y se rumoreaba sobre un niño llamado Kohler. Ahora este personaje, Freezer, es el líder tranquilo, mi amigo desplazado del universo. No había nada que pudiéramos haber hecho, si la obra de ese pez demonio nos sirve de indicio. Comillas, pudieron los metamoranos escapar de Metamoa antes de que el equipo de ataque aterrizara así. Gracias a tu advertencia, cientos de miles de metamoranos lograron escapar. Pero fue a costa del Consejo de Guerreros Metamoranos, del Consejo Metamorano y de aproximadamente el 80% de la fuerza de defensa. Eso es demasiado porque no pude llegar a tiempo, pero sin su aviso inmediato, su raza podría haber sido esclavizada, e incluso destruida por completo. Lamentablemente, los cerealianos fueron los siguientes objetivos una vez que Freezer se convirtió en emperador, según los rumores sobre las fuerzas de Freezer y los Yardrats nómadas como yo. Finalmente, en un acto de karma, los Saiyajin fueron completamente destruidos. Bien. Creo que fueron ellos quienes atacaron mi mundo natal, no te apresures con ellos, Metamoran. La verdad sobre los Saiyajin y su condicionamiento es más compleja que lo que la Fuerza Freezer había dicho. Como nómada Yardrat, mi trabajo era encontrar fragmentos perdidos de la historia por todo el universo. Numerosos Saiyajin lucharon contra los Saiyajin malvados, aquellos que invadirían tu mundo, aquellos que se someterían voluntariamente a la Fuerza Fría y, finalmente, a la Fuerza Freezer. Lo cierto es que muchos de estos Saiyajin querían cambiar sus costumbres belicistas, pero los Saiyajin del linaje Vegeta los reprimieron constantemente, y luego la Fuerza Fría tomó sus historias y las deformó para que encajaran con la narrativa de la familia real. Todo esto con el fin de que los Saiyajin, bondadosos o malvados, se volvieran complacientes y se quedaran estancados en su rígida casta. Comillas, ¿por qué defender a esos monstruos? Si sabes lo malvados que son capaces de llegar a ser, porque es lo mismo con muchas otras razas. Hubo cerealianos que querían formar un gremio de cazarrecompensas en contra de sus costumbres pacíficas, un namekiano que intentó gobernar la tierra con un alma malvada, yardratianos que intentaron vender a los de su especie por un lugar en la Fuerza Fría. Es una lástima que los Saiyajin se dejaran llevar tanto por su confianza en sí mismos que no se dieron cuenta de sus últimas horas hasta que fue demasiado tarde. Debo admitir que algunos en Metamora querían conquistar. Solían enfrentarse al exilio o a la ejecución si actuaban con violencia. Por eso nuestra técnica de fusión está restringida a los de nivel capitán y superior. Ah, fusión metamorana. Conozco el nombre de esa técnica. Dos personas, con un poder similar, se convierten en algo más que el resultado de su fusión. Una de las pocas cosas que realmente podría representar una amenaza para la fuerza. Y si de verdad eres un Yardrat, porque no estabas con tus parientes en Yardrat, fue una decisión que tomamos al convertirnos en adultos. Pivara el anciano nos dio la opción de quedarnos en el mundo o explorar el universo y tomar notas sobre las otras razas. Elegí esto último porque la historia del universo y sus habitantes me intrigaban. Uno de los mayores logros de mi vida fue descubrir el palacio del maestro Zuno y recuperar la historia completa de los Saiyajin, pero incluso entonces, el gran anciano de los namekianos estuvo dispuesto a compartir conmigo los secretos del libro de leyendas namekiano. Aunque, al final, así fue como conocí a ese pez demonio, mientras intentaba regresar a Yardrat para mi informe, mi nave espacial se consumió. Entonces aparecí aquí, en el desierto de una zona que los lugareños llaman Uta. El Yardrat pensó un poco. La verdad es que había querido conocerte desde que llegué aquí, aunque no pude encontrarte, ni puedo arriesgarme a que mis técnicas de control espiritual sean expuestas. Por eso residí en Uta en cuanto pude, debido a su aislamiento. ¿Pero qué tierra consideras tuya? No puedo decir que sea mío, pero vivo en una isla lejana al oeste llamada Japón, Yardratian. De hecho, se suponía que estaría en mi año sabático, tras la derrota de Alforone a manos de Almit. Ah, eso explica el aumento en las firmas de Ki a esa distancia. Este tipo Almit parece ser terriblemente débil comparado con ese aumento. No puedo revelar la naturaleza de lo que le sucedió. Al menos,
Todavía no. Puedo vivir con eso. Aunque ya que te has tomado la molestia de venir aquí, me gustaría enseñarte algunas de nuestras técnicas de control espiritual, si te parece bien. No me opondré a eso en absoluto, si realmente te sientes cómodo enseñándome sobre este tipo de cosas. Maiyama hizo una reverencia en agradecimiento. Tienes un corazón justo, probado y comprobado durante décadas. No tengo nada de qué quejarme. Aunque tomará años dominar por completo las técnicas de control espiritual, con suficiente valentía, todo es posible. Fue entonces cuando el metamorano y el desconocido Yardratiano se hicieron amigos. Durante el resto del sabático, Maiyama había podido experimentar plenamente el control espiritual. Su ki se había perfeccionado y sus técnicas se habían amplificado significativamente gracias a su entrenamiento en control espiritual. Incluso era capaz de usar la habilidad de la transmisión instantánea, aunque aún no podía usarla al máximo, le bastaba con transmitirse al estado de Washington sin problemas si quería. Sin embargo, para mantener la confidencialidad con el nómada Yardrat, juró no usar estas habilidades a menos que se viera obligado. El Yardratiano rió, pero agradeció la disposición del metamorano a mantener estas técnicas en secreto. Al regresar a Japón, se sintió inusual. Podía percibir tantas poderosas firmas de ki sin siquiera pensarlo. Podía percibir fácilmente el ki de Almit, a pesar de su constante desvanecimiento, seguía siendo una fuerza tremendamente poderosa. El ki de Endeavor seguía siendo tan potente como el fuego que podía extinguir, aunque se sentía extraño, como si un hedor hubiera cubierto sus llamas. Sin embargo, un ki sorprendente es aquel que se siente, extrañamente similar al de los atacantes de la fuerza fría, pero también era inusualmente puro. En esta tierra, una firma de ki verdaderamente pura es extraordinariamente difícil de obtener, y la única que conocía durante su tiempo en la tierra era la de Almit. Aunque le gustaría explorar esta firma de ki, tenía que dedicarle tiempo a su viejo amigo para su próxima misión. A pesar de las fracturas y las discusiones que tuvieron a lo largo de los años, Maiyama no desafiaría voluntariamente a Naomasa, porque aún sentía respeto por el hijo del hombre que le dio esta nueva oportunidad en esta extraña tierra. Nombre, Maiyama alias, el metamorano, el extraño edad. 18, 40. En el momento en que Son Goku estaba en la clase 1A actualidad, habilidades, sentido ki, explosiones ki, vuelo ki, parálisis ki, fusión metamorana profesión, ex capitán de la Fuerza de Defensa de Metamoran, agente secreto y enlace de la Fuerza Policial. El metamorano, que fue arrebatado del universo de Dragon Ball y arrojado al universo de My Hero Academia por un dispositivo demoníaco de teletransportación con forma de pez, Maiyama tuvo que reconstruir su vida en esta extraña tierra, en un universo inquietantemente silencioso. Ya adulto, con 1,78 metros y 75 kilogramos de peso, suele ayudar a la policía espiando sobre el terreno como agente de incógnito. Al principio de su nueva vida, se vinculó muy bien con la familia Tsukauchi, especialmente con el ahora retirado anciano Tsukauchi y Naomasa hombre verdadero Tsukauchi, siendo este último un alumno de la misma clase. Gracias a esto, conoce la verdad sobre cómo llegó Maiyama a la Tierra. Nombre. Alias, el Yardratiano, el guardián edad, 60 más años estándar habilidades, control espiritual Yardratiano, transmisión instantánea, curación, clonación, gigantificación, fisión espiritual forzada, sentido del ki, vuelo del ki profesión, NA. El Yardratiano fue arrebatado de su universo natal aproximadamente 5 años antes de que la clase 1A se convirtiera en realidad. Como Yardrat nómada, su compromiso con el bienestar de los Yardratianos y del universo consistía en obtener conocimiento sobre las razas, tanto del pasado como del presente. Debido a su designación, se les permitía viajar por cualquier rincón imaginable del universo y, si lograban llegar al palacio de Zuno, negociar con él para obtener conocimiento a cambio de un favor. A pesar de la humillación de tener que besar al hombre, recibió a cambio la historia de los Saiyajin, tanto de los Saiyajin puros, que a menudo luchaban con honor para hacer justicia, como de los Saiyajin malvados, que luchaban por la gloria bajo su rígido sistema de castas. Combinado con el libro de leyendas namekiano y las historias del Super Saiyan y el dios Super Saiyan, iba a someterlos a Pibara cuando fue teletransportado a la extraña Tierra, una tierra dividida en 190 naciones que no fue conquistada por el infame rey demonio Piccolo, el namekiano de corazón negro. Debido a su apariencia extremadamente diferente a la de los humanos, se mantiene oculto y vive como nómada, aunque el gobierno estadounidense sabe de su existencia. Bueno, conseguí la colección de los volumen 1 a 20.
Estoy creando este capítulo porque no me opondría del todo a la idea de que un metamorano y un yardratiano convivan en la misma tierra durante la época de MHA. Ahora bien, la diferencia entre ambos radica en que Maiyama desempeña un papel más activo en la lucha por la justicia, mientras que el yardratiano se asemeja más a su especie en el sentido de que generalmente se mantiene al margen, siendo más un observador que un actor. Sin embargo, está dispuesto a transmitir técnicas de control espiritual a quienes considera dignos de ser enseñadas. En cuanto a lo del Yardrat nómada, me interesa más facilitar su eventual y reticente viaje a la Tierra. En cuanto al por qué, los yardratianos nómadas son yardratianos que buscan conocimiento, ya que desean comprender a sus aliados y enemigos a través de sus historias y eventos pasados y presentes. ¿Y la historia principal? He llegado al punto en que podría escribir la segunda parte del examen de licencia provisional, aunque eso, junto con la parte inicial del arco de revisión, será relativamente similar. La incursión es lo que quiero cambiar radicalmente. Parte de la razón por la que había comenzado a escribir este fanfic hace casi 3 años o algo así fue porque esto fue cuando el sagrado Saiyan hizo que Momo matara inicialmente a la Krillin muriendo a manos de Freezer, por lo que sería cuando Goku obtendría la transformación de Super Saiyan. Sin embargo, creo que en lugar de eso, voy a ir con darle a Goku el estado de falso Super Saiyan y de alguna manera inspirarme en la ira de Asura haciendo que el estado frenético sea más desgarbado debido al ki comprimiendo el cuerpo de Goku. En esta parte de la historia, Ikari a todo poder es lo que Goku podría lograr sin ser totalmente consumido por su furia Saiyan latente. También puede ser un verdadero punto de salto del tiburón, ya que siento que el punto natural de progreso sería mezclar Ki con los personajes de MHA y generar una nueva subsección de poder que sería Kirk-Ki. Y debido a lo atrasado que estoy con la publicación de este capítulo, principalmente debido a que me tomé un descanso de la escritura en general, aunque lentamente estoy trabajando en ello, espero que todos tengan una feliz Navidad, feliz Hanukkah, feliz Kwanzaa, simplemente felices fiestas.